Mi nombre es Luis Ibarra y hoy vamos a hablar sobre los ecos en la cura del VIH a propósito de la plática del doctor Jens Verheyen en el diplomado Apolo 2 de SIDBI. Empezaremos platicando sobre la estructura genómica del VIH. eh, a grosso modo tenemos que el VIH consta de 9 genes. eh, el GAG, que nos va a dar la proteína P17, P24, P9 y P6. P17 se encarga de formar la matriz, P24 la cápside, P9 la nucleocápside. También está el gen POL, que va a dar las tres enzimas más importantes, que es la proteasa, la transcriptasa reversa y la integrasa. El factor de infectividad viral, la proteína R, el gen M, que nos va a dar la glucoproteína 120 y la glucoproteína 41, que es una glucoproteína transmembranal, y otros genes como BPU, TAT, REP y NEF. A grosso modo, podemos ver la estructura del VIH. La entrada a través de dos receptores que son CCR5 y CXCR4. La retrotranscripción, que es mediada por la transcriptasa reversa, que convierte el ADN, el ARN viral a ADN, y posteriormente la integración mediante la integrasa. La traducción de proteínas a través de la proteasa y la maduración del virus. Todas estas son potenciales sitios de acción de los fármacos antirretrovirales, y tenemos que hay inhibidores de la fusión, inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de la integración, inhibidores de proteasa y antagonistas de los correceptores CCR5 y CXCR4. Las etapas de la infección viral, de la infección por VIH, se han definido de acuerdo a las etapas de Feyvig en 6 etapas. Las primeras 5 etapas corresponden a la fase aguda de la infección, mientras que la última etapa ya es la fase crónica temprana. Estas etapas tienen relevancia porque dependiendo de cada etapa va a ser el método diagnóstico que vamos a poder utilizar. En la primera etapa lo podemos detectar únicamente mediante la PCR del RNA viral. En la segunda etapa es la etapa en la que detectamos el antígeno P24 mediante ELISA de cuarta generación. La tercera etapa ya es antígeno anticuerpo. Y bueno, la última etapa, después continúa la etapa de la confirmación con Western blot. Y la última etapa también con ELISA. Es en la primera y en la segunda etapa donde tenemos el ARN viral en su carga más alta, en la carga más alta en la que va a estar. Y esto únicamente se va a comparar con cuando hay infecciones oportunistas o en las etapas terminales de la enfermedad, cuando puede haber tanta carga viral como al inicio. La infección primaria se observa aproximadamente desde la semana 3 a la 9, y ahí es cuando encontramos la carga viral en su punto más alto. El periodo entre el descenso de la carga viral y el inicio de los síntomas es el periodo de latencia y coincide con un leve incremento de los linfocitos CD4, y es entonces a partir de estas etapas también podemos deducir el momento en el que va a estar elevada la carga viral. Y algo muy importante es que en las primeras semanas es la etapa o el periodo de la ventana de oportunidad, eh, que suele suceder dentro de las primeras 3 a 4 semanas, los primeros 30 días, que es cuando se establece el reservorio de, del VIH. Posteriormente la carga viral empieza a incrementar y es cuando empiezan los síntomas, cuando se disemina el virus, para después llegar a lo que se conoce como el punto de no retorno, que es cuando la infección se establece como tal y empieza a disminuir el conteo de CD4 de forma progresiva. En realidad la única forma de erradicar el virus sería la destrucción y la muerte celular. Sin embargo, como el genoma viral se integra al genoma humano,
pues actualmente solamente es posible el control de la replicación viral, no es posible la erradicación total del virus. Entonces tenemos que existen antirretrovirales, ya lo comentamos, que inhiben la entrada, los que inhiben la transcriptasa reversa, los que inhiben la integrasa, la modulación al bloquear el efecto de la proteasa viral. Y aquí tenemos una diapositiva con los momentos clave del virus en la investigación del VIH. A partir por ejemplo, 1987 es cuando se introduce al mercado la acidobudina como el primer fármaco antirretroviral. Después se establece la PCR como una medida para la determinación de la carga viral. Y así se han ido encontrando eh, varios hallazgos, por ejemplo, la identificación de los dos receptores CCR5 y CXCR4, posteriormente ApoVec3G, la identificación de teterina, de TRIM5-alfa, y algo aquí muy importante, en el 2009 fue el primer paciente conocido como la cura funcional, que es el paciente Berlin, de cual más adelante vamos a comentar al respecto. Entonces, con el paso del tiempo se han acuñado varios términos y se han identificado varias situaciones, como por ejemplo la terapia antirretroviral de alta actividad, que conocemos que ya son 3 fármacos antirretrovirales para el control de la enfermedad. Eh, el desarrollo de medicamentos coformulados, aquellos que tienen menos efectos adversos, o sea, cada vez se ha ido avanzando más. Sin embargo, todavía tenemos una amplia ventana, sobre todo en la cuestión de las comorbilidades y de los medicamentos asociados y los efectos adversos asociados a los medicamentos. Por ejemplo, hay algunos que confieren riesgo cardiovascular elevado, diabetes, fracturas óseas, alteraciones lipídicas, falla renal y la inflamación que es propia del virus. Entonces, hablando del control del VIH por el sistema inmune, vamos a iniciar hablando sobre los controladores elite, que son aquellos, para empezar, solamente se han identificado menos del 1% de la población con VIH puede ser catalogada como controladores elite, o sea, es realmente infrecuente, pero esto da ventana para investigación y para lo que se conoce como la cura funcional. Los controladores elite son aquellos que mantienen la carga viral suprimida o indetectable con altos niveles de CD4, con la condición o con la característica de que son pacientes que no requieren de tratamiento antirretroviral. ¿Cuál es la desventaja? Pues que esto no es una condición indefinida, y los controladores elite controlan la replicación viral, pero no el efecto inflamatorio que tiene el VIH. Entonces los efectos deleterios lo van a seguir teniendo. Y en sí estos no son pacientes intrínsecamente resistentes a la infección. Eh, ¿Por qué? Porque se ha visto que mantienen la infección in vitro, y aunque sus reservorios virales se encuentran reducidos. Esto da pie a la investigación sobre los receptores CCR5 y CXR4. En este caso, los controladores ELIT suelen tener mutaciones en CCR5 cada 32 pares de bases. Entonces habrá pacientes que sean homocigotos y habrá pacientes que son heterocigotos. Los pacientes homocigotos son aquellos que van a ser resistentes a la infección con tropismo del receptor de DR5, mientras que los heterocigotos van a tener progresión retardada de la enfermedad. Y es aquí donde actúan, por ejemplo, el bloqueador del correceptor CCR5 Maraviroc, mientras que los XR4 serían los inhibidores por ejemplo, Enfuvirtide. Hablando del paciente Berlín, Timothy Brown fue el primer paciente en el 2009 con cura funcional. Este es un paciente con VIH que se encontraba en tratamiento antirretroviral, pero aparte tenía leucemia,
sea, su diagnóstico inicial era de leucemia mieloide. Él previamente, o sea, él ya era un paciente heterocigoto para delta 32 SR5 y él recibe trasplante de células madre de donador homocigoto con las mutaciones delta 32 SR5. Entonces, eh, se suspende el tratamiento y se ha visto que 10 años después de, la, de la suspensión del tratamiento y del trasplante de células madre, él persiste o se encuentra indetectable sin tratamiento. Ha habido casos similares, paciente Boston, paciente Essen, pero los desenlaces han sido diferentes y se han encontrado mutaciones que los vuelven a ser detectables. Entonces, estos pacientes han tenido que reiniciar el tratamiento antirretroviral. Esto da una ventana pues, para técnicas de control del VIH, sin embargo, pues no es un método que sea asequible para todos los pacientes por todos los efectos que tiene, pero es una oportunidad para la investigación. Ha habido o sea, se han investigado otras herramientas potenciales para el tratamiento para la cura pues, del VIH, que es el tratamiento o la investigación de nucleasas, las nucleasas con dedos de zinc y el sistema CRISPR-Cas9. Entonces, la activación inmune y la respuesta de las células, como un resumen, las células TC8 ocurre desde el estadio 1 de la clasificación de Fabig, mientras que la formación de los anticuerpos y la depresión de CD4 va a ocurrir a partir del estadio 2. El reservorio de la carga viral incrementa desde la etapa 1, es decir, a partir de los primeros 11 días después de la infección, lo que implica que iniciar el tratamiento desde las etapas 1 y 2 traerá beneficio al paciente en el sentido de que va a disminuir dramáticamente la carga viral. Esto se comprobó o se sustenta mediante con el hallazgo del bebé Mississippi, que fue un paciente que inició tratamiento en las primeras horas de nacido y en las primeras horas de la infección, y se observó que se logró disminuir el reservorio viral de forma importante, aunque fue de forma incompleta. Y tan así que tuvo que reiniciar tratamiento meses después. Sin embargo, esto da esperanza para el logro de lo que venimos comentando, la cura funcional, lo que nos indica que la clave es el control de los reservorios virales, eh, que cuáles serían, o que incluyen los ganglios linfáticos, macrófagos, linfocitos T, microglia, tejido linfoide, entre otros. Entonces, como conclusiones, tenemos, número uno, que es indispensable el conocimiento de todo el genoma viral y de las proteínas involucradas, porque es a partir de ahí, conociendo cada función de las proteínas, es donde podemos incidir con nuevas formas de tratamiento. Se está investigando, como ya comentábamos, CRISPR-Cas9, las nucleasas, o sea, hay varias proteínas que se están investigando y que son una oportunidad para, para el control del virus. Importante centrarse que siempre va a haber un reservorio viral y nuestro objetivo va a ser disminuirlo. Entonces esto lo vamos a lograr empezando el tratamiento de forma temprana. Eh, el diagnóstico y el tratamiento oportunos y tempranos, eso va a ser importantísimo porque ya lo comentábamos, o sea, mientras más pronto ataquemos el reservorio viral, pues va a ser una forma de controlarlo a largo plazo. ¿Cuál sería el control del VIH por el sistema inmune? Pues hasta ahora solamente tenemos la esperanza o el antecedente de la mutación de CCR5, la mutación cada 32 pares de bases que ya comentábamos, pero pareciera que no hay, que per se el sistema inmune no lo lograría controlar. Y lo que comentábamos sobre el trasplante de las células madre y las mutaciones CCR5 es algo infrecuente, es algo que ocurre en un muy bajo porcentaje de la población. Entonces, más que un tratamiento definitivo, un tratamiento para todos los pacientes, lo que podríamos sacar provecho sería la investigación sobre los receptores para buscar una alternativa, porque definitivamente el trasplante es algo
que no está indicado, o sea, que más bien sería